En primer lugar, les contamos que dentro de la subsecretaría hay dos direcciones, una vinculada a la planificación estratégica territorial en el ámbito nacional y una que tiene que ver con el ámbito de la integración territorial internacional. Dentro de estas direcciones se desarrollan diferentes acciones vinculadas a la reducción de riesgo. Vamos a contar brevemente el proceso del Plan Estratégico Territorial, el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, el Programa Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y comentarles que en el ámbito de la planificación integral territorial vienen aplicando hace tiempo diferentes metodologías aplicadas a la evaluación ambiental y social estratégica de grupo de proyectos en el marco del proyecto IRSA, donde también se aplica la variable de reducción de riesgo y variabilidad climática. En esta filmina resumimos el proceso de planificación territorial en la Argentina ya desde el año 2004, en la formulación de la política y estrategia nacional y ordenamiento territorial, donde se plantean dos objetivos vinculados a esta temática. Uno tiene que ver con la necesidad de valorizar el patrimonio cultural y natural a través de la gestión integral, y otro que tiene que ver con la construcción de territorios seguros a través de la reducción de riesgos naturales y antrópicos. A partir del 2004, donde se crea la Subsecretaría de Planificación, se empiezan a desarrollar talleres participativos y a través de los lineamientos de esta política, hasta llegar a publicar el documento del Plan Estratégico Territorial en el año 2008. En el año 2010 se hace una actualización de la cartera de proyectos. En el 2012 se sintetiza ese plan estratégico, pero se divide en 4 ejes temáticos. Uno que tiene que ver con la planificación estratégica territorial, el módulo 1, que ustedes lo tienen en sus asientos, donde específicamente se incluye un capítulo de reducción de riesgo y variabilidad climática. El tomo 2, donde se refiere específicamente a la valorización de la cartera de proyectos, donde se incorpora también la variable riesgo. El módulo 3, donde se hacen estudios específicos de casos a nivel de ciudades y de evolución y expansión en las ciudades. Y el módulo 4, que tiene que ver con el proceso de construcción e integración territorial y los corredores. Durante el año pasado se realizaron diferentes talleres de prospectiva a los fines de actualizar esos escenarios deseados y todavía está en proceso de publicación. En esta filmina sintetizamos el proceso de construcción del Plan Estratégico Territorial, donde se abordaron 4 ejes. Aquí arriba tenemos el mapa ambiental. Ahora les vamos a contar brevemente los criterios para elaborar ese mapa ambiental, el mapa social, el mapa del medio físico-espacial y el mapa económico. La combinación de estos 4 mapas nos permitieron generar el modelo territorial heredado o modelo territorial actual. Para la construcción de este mapa nacional, en primer lugar, dado que nuestro Ministerio es Planificación, el organismo que tiene incumbencia en la temática es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que pertenece a otro ministerio. Con el equipo de la Secretaría de Ambiente se definieron estos 3 ejes principales, estas temáticas, que es dinámicas de cambio de uso del territorio sin planificación, el manejo inadecuado de los recursos ambientales y las localizaciones que comprometen el uso compartido del recurso agua. Bajo estas 3 temáticas se realizaron talleres en las provincias donde se definieron criterios comunes para espacializar esas problemáticas. No solo se identificaron las restricciones, sino también que se identificaron cuáles son aquellas potencialidades que entienden los distintos equipos provinciales y que podrían dar diferentes tendencias de crecimiento. Las potencialidades son entendidas no solo como las áreas naturales protegidas o los sitios de conservación, sino como aquellas áreas que poseen atributos paisajísticos, naturales y demás, que pueden ser consideradas como áreas de futuro crecimiento o amortiguación. Para construir esas áreas críticas, que ahora lo van a ver en el siguiente mapa, esa ponderación de los 3 niveles de colores, se seleccionan diferentes factores de vulnerabilidad que fueron extraídos en función de la repercusión que tienen respecto a la incidencia de amenazas y procesos de degradación en el territorio provincial. Después, bueno, lo van a poder leer bien los criterios para ver cómo los combinamos y cómo llegamos
a este mapa. Digamos, este resultado, los colores rojo, naranja y amarillo, que son las restricciones en grado alto, medio y bajo, responde a esa tabla que veíamos anteriormente, donde, bueno, vamos a ver como alertas para el planificador y para el responsable de evaluación y formulación de proyectos. Lo que podría mostrar este mapa, lo que muestra primer término, es, por ejemplo, tenemos estas áreas punteadas, son las áreas que presentan potencialidades. Como les comentaba, son áreas de relicto natural, áreas que poseen atributos paisajísticos, y las áreas ponderadas en colores cálidos son las restricciones. Entonces, cuando coinciden las áreas con potencialidades con las áreas restrictivas, por ejemplo, a ver si se marca, en el caso del norte de Argentina, la región chaqueña, significa incompatibilidad del uso del suelo actual. En este caso, se requieren medidas de acción a corto plazo. En el caso de cuando las áreas potenciales, por ejemplo, acá, limitan con las restrictivas, significa... Uy, perdón. No, antes. Bueno, ¿no lo marca? Sería esta zona, la zona de la Patagonia, donde hay corredores de conservación que limitan al mismo tiempo con áreas degradadas, áreas con procesos y amenazas que afectan esas áreas, podrían ser entendidas como áreas de amortiguación respecto a los efectos de degradación limitantes. Pueden ser entendidas como medidas de mitigación. Y en el caso que las áreas potenciales son diferentes a las restrictivas, es el caso menos grave. Digamos, todavía se puede actuar sobre el territorio, se puede planificar, se puede ejecutar medidas de prevención y precaución. A simple rasgo, a través de talleres y regionales, se construyeron estos mapas y nos da un indicativo de cómo seguir trabajando en la temática. Entonces, a partir de esa identificación de problemáticas ambientales en el modelo territorial actual, se ejecuta en el año 2006 y a través de una financiación del PNUD durante 1 año y medio, el Programa Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y Desarrollo Territorial, donde se va a actualizar esa información que veíamos recién muy general y se va a espacializar, pero a nivel de departamentos, porque era la base de información que disponíamos en ese momento, que era la base de Desinventar, y se combinó con la información de las vulnerabilidades. También se actualizó el marco normativo y los actores institucionales. Entonces, con esa identificación de áreas críticas, se va a construir esas áreas a planificar contenidas en el modelo territorial deseado, entendidas como las áreas a cualificar, potenciar y desarrollar. Se suma el sistema policéntrico de ciudades y los corredores de conectividad. De esta manera tenemos el modelo territorial deseado, donde en el avance 2 del plan estratégico, que es el que tienen ustedes, vamos a incorporar las áreas susceptibles a riesgo y la variable de cambio climático. Con todos estos elementos incorporamos un software, una metodología para ponderar los proyectos de inversión dentro de la cartera de proyectos estratégicos que vienen del Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Economía, y aplicamos una especie de lista de chequeo, bueno, que acá pongo un ejemplo, para jerarquizar los proyectos en función de esa variable ambiental. En la actualización del modelo territorial deseado, como les decía, en el año pasado se realizaron talleres definiendo 3 escenarios denominados de desilusión, fragmentación territorial y equilibrios dinámicos, donde se incorpora la variable de cambio climático dentro de los factores de cambio, y surgen como conclusiones diferentes demandas, especialmente en la necesidad de fortalecimiento institucional, de accesibilidad a la información, de contar con centros de medición y monitoreo para la temática. Otra de las fortalezas vinculadas a la temática de planificación territorial es que, bueno, desde el año 2010 se encuentra el anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para el Desarrollo Sustentable. Es una ley marco de presupuestos mínimos que fue formulada en el marco del Consejo Federal de Planificación, donde participan referentes de las provincias de todo el país y, a su vez, distintos organismos del gobierno, agricultura, ambiente y demás,
donde van incorporando sus aportes, bueno, y logramos incluir la temática de riesgo, específicamente en los contenidos mínimos, incluyendo la necesidad de realizar análisis de riesgo dentro de del diagnóstico territorial y al mismo tiempo en los instrumentos incluir las medidas correctivas y prospectivas de gestión de riesgo. Esta temática fue discutida en todas las provincias y avalada y aceptada, donde todos vieron la necesidad de incorporar la temática de riesgo, análisis y gestión de riesgo. Otra de las acciones que venimos desarrollando en el marco de la actualización del Plan Estratégico Territorial es la construcción de un atlas de indicadores de desarrollo territorial. Postulamos 4 ejes, el eje social, económico, infraestructura y ambiental. Bueno, nosotras con Silvia, como somos expertas de la parte ambiental, obviamente tomamos la construcción de indicadores ambientales, donde intentamos resaltar de qué manera la infraestructura va a impactar sobre ese medio y a su mismo cuáles son los condicionantes para el desarrollo de los proyectos. Como les decía, como nosotros estamos en el Ministerio de Infraestructura, el objeto es llegar a la cartera de proyectos acorde con la definición de una planificación territorial adecuada. Entonces, los indicadores que vamos construyendo es en vinculación a esa temática. O bueno, otros indicadores, por ejemplo, bueno, de exposición sísmica vinculado a la calidad de los materiales en la vivienda, el índice de magnitud de inundaciones con los centros poblados y el avance de los cultivos, en este caso que es la soja, sobre los procesos de degradación. Bueno, lo que está más oscuro, bueno, no sé. En el mapa de la derecha, las manchas más oscuras son las áreas con mayor grado de degradación, combinadas, como ven, con los puntos rojos, que son las zonas donde avanzan los cultivos. Entre las acciones ya más específicas aplicadas en el territorio provincial, ya no tanto nacional, consideramos como fortaleza, en primer lugar, acuerdos interinstitucionales entre organismos del Gobierno Nacional, pero que van a tener bajada en el ámbito provincial, con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial se llamaba en esa época, en el 2010, ahora cambia, no es más Ministerio del Interior, va a ser Ministerio de Seguridad. Y, bueno, y nosotros para incluir los 3 componentes de la gestión integral de riesgo y aplicar una metodología común. Esta metodología la formulamos en el ámbito de la subsecretaría. El objetivo es contribuir a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en el marco del Plan Estratégico Territorial, pero incorporamos componentes de los otros organismos de cambio climático y del área de la emergencia para poder abarcar todas las áreas de la fase de la gestión integral del riesgo. Vamos a comentar brevemente los avances que tenemos en la provincia del Neuquén, que es la provincia que nos ha solicitado asistencia de aplicación de esta metodología, dado que ya cuenta con una ley de enfoque de riesgo en las políticas de planificación y desarrollo territorial y a partir de esta ley ha conformado una red provincial de riesgo donde participan organismos de distintas disciplinas. Sí, esta metodología es para todas las provincias, pero empezamos con aquellas que nos han demandado su trabajo. Bueno, esta metodología básicamente se divide en 4 componentes. La división de estos componentes es en función de las fases de la gestión integral de riesgo. Tenemos el componente 1, el riesgo de desastres en el marco de la planificación territorial, que enfoca en la prevención, tiene como objetivo desarrollar medidas no estructurales. El componente 2, el riesgo de desastres en el marco de la inversión pública, tiene foco en la mitigación. El objetivo es incorporar el análisis de riesgo en el proceso de elegibilidad del proyecto de inversión pública. El componente 3 tiene enfoque también en la prevención. Es la infraestructura de datos espaciales destinada a la confección de cartografía de riesgo y es un componente transversal a todos los componentes porque es una herramienta que facilita la ejecución de los otros componentes. Y por último, el componente 4, que es acciones de respuesta para los municipios con alta exposición a amenazas, cuyo objetivo es aplicar mecanismos que incrementen la preparación, capacidad de respuesta y recuperación económica local. Este último componente incluye todas las fases de la gestión integral del riesgo.
Bueno, vamos a pasar más rápido. Bueno, en cuanto a los avances que fuimos haciendo en el componente 1, que es el marco de la planificación, bueno, ya se elaboraron diagnósticos por tipos de amenaza. Ahí brevemente les contaba que Neuquén está en la Patagonia Argentina, noroeste de la Patagonia Argentina, y con este programa lo que podemos hacer es no empezar por la provincia completa, sino seleccionar aquellas áreas que el decisor considera relevante a los efectos de obtener productos más a corto plazo. Ya elaboramos el marco normativo, identificando planes y programas y su clasificación. ¿Y para qué queremos definir este marco normativo? Para señalar las necesidades de definir lineamientos para el análisis de riesgo en la normativa de ordenamiento territorial. Básicamente, una vez que obtenemos ese escenario de riesgo, ese mapa donde sabemos qué áreas críticas atender, vamos a zonificar cuáles son en función de esas potencialidades y restricciones, definir en el espacio cuáles son los usos posibles, permitidos, la densidad ocupacional de ese sector. Hoy a la mañana lo ilustraron muy bien con el caso del Ministerio de Vivienda. Bueno, acá más o menos estamos demostrando similar visión, pero más que todo en teoría. El segundo componente de inversión pública tiene como enfoque no solo disminuir los efectos que genera la instalación de proyectos en el territorio, sino evitar los daños que estos mismos potencian. En primer lugar, la primera acción que realizamos con las personas responsables del área de inversión pública es evaluar el gasto de atención en la emergencia, el gasto en la reconstrucción, por la reconstrucción de esas mismas obras afectadas por eventos, para poder sensibilizar al funcionario acerca de la necesidad de asignar un presupuesto destinado a las medidas de prevención. ¿Puedo decirme el tiempo? Sí. En cuanto a las tareas del componente 2, bueno, analizamos la cartera de proyectos de los distintos bancos de proyectos de las provincias y nacionales, y seleccionamos cuáles serían los proyectos que apuntan a la reducción del riesgo. El objetivo es obtener una guía operativa para el análisis de riesgo y, por último, definir un plan de inversión pública para la reducción del riesgo. Bueno, un ejemplo de la vinculación de obras este es un mapa de ponderación de peligrosidad según tormentas severas, combinado con la localización de obras, en este caso que son tendido eléctrico. Bueno, el componente 3, como les decía, transversal. En la Argentina existe una infraestructura de datos espaciales conocida como IDERA, donde hay un grupo específico denominado Ambiente y Riesgos, donde se están elaborando indicadores ambientales y de riesgo que también pueden contribuir y alimentan este programa. Digamos, hay distintas acciones desarrolladas a cabo de distintos ministerios, pero están todas focalizadas en un objetivo común. El componente 4, que lo va a precisar mejor mi compañera Silvia, que es acciones de respuesta destinada a municipios con alta exposición, donde ya se va a hacer bajada al ámbito local, al municipio. Comentarles que el año pasado obtuvimos una financiación del proyecto de DIPECO, donde se realizó una alianza nacional y una provincial nacional con la Dirección de Protección Civil y Cruz Roja, y a nivel provincial, como les decía, con el organismo responsable de planificación en Neuquén y Defensa Civil de Neuquén, donde bueno, ya elaboramos los términos de referencia, la metodología, y por un tema de cambio ministerial, como les comentaba antes, todavía no pudimos empezar a ejecutarlo, pero lo valioso que es que a partir de la metodología que les comentaba recién, vamos a aplicar parte de esos componentes, en este caso que es la construcción del Observatorio Provincial de Riesgo y Cambio Climático, la actualización del diagnóstico de escenarios de riesgo y la bajada local, como les decía, sería el componente 4, bajado a 2 localidades y a una comunidad de pueblos originarios. A nivel nacional también tenemos responsabilidades en el proyecto DIPECO,
que las vamos a realizar conjuntamente con la Dirección de Protección Civil, y nuestro foco específicamente es en la actualización de planes estratégicos territoriales, en primer lugar en estas dos provincias, Neuquén y Mendoza, y después la idea es replicarlo en el resto de las provincias. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Silvia, que va a profundizar acerca de las acciones vinculadas a la adaptación al cambio climático. ¿Con cuál? ¿Con este? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, y repito el agradecimiento a la invitación a participar en el foro. Voy a ir más rápido de lo que pensaba. La filmina simplemente presenta cuál es nuestra mirada sobre la cuestión del cambio climático, el riesgo de desastre y la planificación del territorio, pensando sobre todo en que a la dinámica del clima, involucrando en esta dinámica del clima los aspectos del cambio climático y variabilidad climática, que ya se ha observado que han alterado significativamente y podría alterar hacia el futuro la concreción de algún tipo particular de amenazas, que es la amenaza de origen hidrometeorológico en el territorio nacional. En consecuencia, lo que se observa es que este cambio climático va a actuar como amplificador de procesos que ya existen en el territorio, y desde ese punto de vista trabajamos. Nosotros desde este punto de vista entendemos el ordenamiento territorial como un pilar para articular la reducción del riesgo con la adaptación al cambio climático, reconociendo que ya existe un riesgo y que puede proyectarse hacia el futuro con cierta posibilidad de incremento en función de los impactos del cambio climático. En cuanto a las acciones específicas que estamos trabajando, que estamos llevando adelante en adaptación al cambio climático y planificación territorial, voy a concentrarme sobre todo en la segunda, que es la aplicación del Manual de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático para la Planificación Local, que fue elaborado en conjunto por la Subsecretaría con la Dirección de Cambio Climático y la Dirección Nacional de Protección Civil. También participamos en el Comité Intergubernamental de Cambio Climático, que articula la acción de varios ministerios y que coordina la Dirección de Cambio Climático. Voy a pasar directamente a la aplicación del manual, que es en parte la bajada local de la que hablaba Natalia al presentar la metodología. Bueno, entonces, como les decía, es una iniciativa que llevamos a cabo junto a la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección Nacional de Protección Civil, que ahora está bajo el Ministerio de Seguridad, según el último cambio en el organigrama nacional. Es una metodología que intenta bajar los conceptos de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático al nivel local. Una metodología que parte de una idea participativa, un enfoque participativo, un enfoque de abajo hacia arriba, que busca integrar la mayor cantidad de actores posibles en la toma de decisión a nivel local, en un esquema simple y sencillo de 7 pasos, donde el primer paso es seleccionar un equipo local lo más amplio posible, en el sentido de integrar no solamente actores gubernamentales, sino actores no gubernamentales, que tengan algo que decir sobre el tema de reducción del riesgo y adaptación. Definir la unidad de análisis, si va a ser todo el municipio, si va a ser parte del municipio o municipios vecinos. Caracterizar las amenazas, fundamentalmente las de origen hidrometeorológico, por el perfil que se le da al manual y a la metodología, y mapearlas, obtener un mapa de amenazas actuales, a lo cual se sumaría los posibles efectos del cambio climático hacia adelante. Caracterizar factores de vulnerabilidad, también mapeándolos. Llegar a una caracterización inicial del riesgo en función del cruce de amenazas y vulnerabilidades, y seleccionar, una vez tenido ese escenario de riesgo primario, algunas opciones de adaptación, entre las que obviamente se incluyen opciones de desarrollo territorial local, como una estrategia de adaptación. Y por supuesto elaborar un informe final donde se recojan todas estas experiencias y todos estos pasos. Como primera bajada de esta metodología, que es un manual, nos acercamos a un municipio de la provincia de Buenos Aires, un municipio costero de la provincia de Buenos Aires, que es el Partido de la Costa. Es un municipio muy pequeño, ubicado ahí donde está, aquí, donde está este recuadrito. Es una franja de tierra contra el océano Atlántico, con una serie de localidades, que están todas numeradas aquí,
todas localidades balnearias. O sea, el uso principal del recurso playa es el turístico y de eso es el principal ingreso de estas localidades. Las características desde el punto de vista ambiental son extensas playas de arenas limitadas por cordones de dunas, en algunos casos que han desaparecido por avances urbanos y usos turísticos de la playa, y esta zona está sujeta a fuertes tormentas de viento y lluvias intensas y a la acción de mareas y las sudestadas, porque estamos ubicados justamente en la desembocadura del Río de la Plata. Y es toda una zona que sigue siendo afectada por sudestadas, y muchas sudestadas han causado graves daños sobre las instalaciones de las playas. Entonces, ¿cómo encaramos la aplicación de la metodología en este partido de la costa? Cuando decidimos bajar al municipio, pensamos en llevar algunos avances realizados en gabinete con el trabajo de algunos expertos que estuvieron trabajando con nosotros en estos avances, para presentar ciertas metodologías que se podían llevar a cabo para abordar tanto amenazas como vulnerabilidades, y presentar estos resultados en un taller y recoger las experiencias, además de lo que se podría llegar a sumar como información de tipo local para enriquecer el diagnóstico. Entonces, en ese trabajo en gabinete para identificar amenazas y vulnerabilidades, trabajamos en primer lugar con la detección de cambios en variables climáticas significativas a partir de los datos disponibles en algunas estaciones meteorológicas ubicadas cerca de la zona de estudio. Cuando encaramos este trabajo, el problema fue que las estaciones que estaban ubicadas en esta zona no tenían datos sistemáticos de largo plazo. Entonces se tuvo que elegir algunas otras estaciones con las dificultades que eso entraña, porque esta estación, por ejemplo, de Dolores es interior y ya cambia la lógica de la precipitación y la temperatura. Lo mismo Balcarce, que es una zona más serrana. La estación costera, que podría considerarse más similar a lo que ocurre en esta zona, es Mar del Plata, que también es costera y recibe la influencia marina, pero sin embargo está más al sur, con lo cual también cambia las condiciones. Con estas limitantes, de todas maneras, presentamos, se hicieron algunas estimaciones de cómo podrían variar la temperatura y la precipitación en un periodo de mediano plazo hacia adelante, con estos resultados de crecimiento en valores de temperatura y precipitación en Dolores y en Mar del Plata, incremento en precipitación y temperatura, siempre temperaturas y precipitaciones medias en Balcarce. En el caso de la vulnerabilidad se trabajó con no solamente el partido de la costa, que como les decía es esta franjita de tierra sobre el mar, sino con el partido vecino, que es el partido General Lavalle, por las dinámicas que se establecen entre los dos partidos, dinámicas de todo tipo, dinámicas poblacionales, dinámicas sociales, productivas, etc. Se trabajó con datos en ese momento del censo 2001 a nivel de radios censales, que es la información de mayor desagregación posible a nivel espacial que disponía el censo en ese momento. El censo del 2010 recién ahora está actualizando información a este nivel de detalle. Y se trabajó con indicadores de exposición, sensibilidad y resiliencia para medir una vulnerabilidad final. Se seleccionaron algunos indicadores del censo. Para el índice de exposición se combinó la cantidad y la densidad de población con estos resultados. Los valores rojos son los que dan valores más altos de densidad, que coinciden obviamente con las localidades turísticas. El índice de sensibilidad trabajó con estos indicadores: disponibilidad de pavimento de alumbrado público, el índice de calidad de materiales de la vivienda, el hacinamiento crítico, régimen de tenencia de la vivienda e índice de privación material de hogares, que son todos datos también que trae el censo del 2001, con esa distribución de zonas más críticas hacia el interior en el partido de Lavalle. El índice de resiliencia trabajó en realidad con falta de resiliencia, no con resiliencia, con pasivos transitorios y definitivos de estructura de edades, lugar de residencia previo, es decir, movimientos de la población en los años previos al censo, analfabetismo, falta de acceso a la salud y condición de actividad, sobre todo desocupación.
Y finalmente, el índice de vulnerabilidad se trabajó con la combinatoria de los 3 índices: exposición, sensibilidad y resiliencia, con el resultado que se marca acá. Las zonas urbanas son las más críticas en ese momento, por lo menos al 2001, con esos datos, en materia de vulnerabilidad. Con estos elementos se llegó al Partido de la Costa, y esto es lo que se presentó en el taller que se realizó el año pasado. Y con la presentación de estos elementos y la interacción que se tuvo con todos los actores que estuvieron participando en esa oportunidad, que no solamente fueron actores del gobierno local, sino incluso hubo alumnos de escuelas secundarias, centros de investigación y otros actores de la sociedad civil. En principio tuvo buena recepción la metodología, buena recepción los informes o los avances que nosotros llevamos, y además se recibió otro tipo de información, de datos existentes que podrían mejorar el diagnóstico que nosotros hicimos, lógicamente, con esa experiencia local. Entonces, lo primero que se marcó, y lo que obviamente nosotros ya sabíamos, es la baja representatividad de los datos existentes en las estaciones que nosotros seleccionamos, por la variedad o por la localización, sobre todo, de las estaciones respecto al Partido de la Costa. Entonces, lo que se propuso es incorporar al análisis datos que que están sistematizados en el partido, pero que no están disponibles en la red de estaciones nacionales. Con eso se podría completar el análisis o complementar el análisis de las variables climáticas. Además, se pusieron en evidencia otros procesos de degradación y otras amenazas que también son relevantes en el partido, no solamente medir temperatura y precipitación, sino sobre todo en los procesos de erosión costera, con este continuo avance de la urbanización y la remoción del sistema de dunas, que es bastante común en todo el partido, y para lo cual sería importante analizar la incidencia de los vientos sobre la zona costera. Y el otro problema que se marcó, que también se requeriría un mayor estudio, es la salinización del agua subterránea, que también está marcado como uno de los problemas a futuro de cumplirse las expectativas en las modelaciones climáticas. En cuanto a la vulnerabilidad, lo que se marcó, además de tener un índice meramente cuantitativo, es complementarlo con aspectos cualitativos que no puede tomar el índice, y que tiene que ver con lo cultural, o cómo se perciben estas cuestiones a nivel local, la identidad, qué tipo de vínculos se forman los diferentes actores con el lugar y cómo se preparan frente a diferentes tipos de amenazas. Y sobre todo, una de las cuestiones que surgió con más fuerza es qué posibilidad de acción tienen los sectores más vulnerables cuando se presentan estos problemas, qué posibilidad de acción tienen frente a los gobiernos locales. Lo que se marcaba es que en general los menos vulnerables son los que más acceden o más rápidamente acceden a peticionar a estas autoridades. Y por último, en la planificación y gestión municipal se detectaron muchos avances ya sean planes territoriales y en diagnósticos territoriales locales que pueden aportar al proceso, y en avances a normativas que ya buscan restringir la construcción o el uso de zonas de médanos para tratar de recuperar estas áreas y que no estén tan expuestas a la acción de los vientos y las mareas. En síntesis, hubo una buena recepción en el diagnóstico efectuado y una posibilidad de enriquecerlo muy cierta con el aporte local, y eso era esperable. Se identificaron algunos actores clave para liderar los procesos de continuarse en el nivel local con esta conformación del equipo de trabajo, gubernamentales y no gubernamentales, y la posibilidad de implementación en la costa también se vio como cierta. De hecho, se estuvo trabajando en la posibilidad de implementar un convenio con el Partido de la Costa y los organismos nacionales que presentamos el proyecto, pero quedó un poco demorado también por este cambio de organigrama que comentaba Natalia. También hubo algunas demandas en otros municipios, incluso municipios que se apropiaron de la metodología sin la llegada nuestra y lo empezaron a trabajar. Como consideraciones finales, simplemente rescatamos la importancia de buscar un cierto nivel de involucramiento de autoridades competentes a diversas escalas territoriales, ya sea provinciales como locales, para llevar a cabo este tipo de procesos, desarrollar capacidades para incorporar gestión de riesgo de adaptación en la planificación territorial y la inversión pública,
Buscar también la participación o la mayor participación posible de la población local, objeto de estas políticas, para poder también enriquecer los aportes que nosotros podemos hacer de nación. Y es muy importante también continuar con la capacitación de cuadros técnicos, tanto de la Subsecretaría como del Ministerio de Planificación en general, donde nosotras nos insertamos, para trabajar en herramientas que incluyan análisis de riesgo en proyectos de inversión pública, que es lo más importante también en estos temas. Muchas gracias por la atención y, bueno, gracias.